Hoy vamos a explorar la vida del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pero no vamos a hablar de lo que ya conoces. En este video te contaré 10 curiosidades que probablemente no sabías sobre él. Vamos a comenzar. Número 1. La dentadura de Washington no era de madera. Todos hemos escuchado la famosa historia de que George Washington tenía dentaduras de madera, pero en realidad este es un mito que ha perdurado a lo largo del tiempo. Washington sufrió problemas dentales severos durante gran parte de su vida, perdiendo varios dientes desde joven. Para corregir su problema, utilizó diferentes tipos de prótesis dentales, hechas de materiales bastante inusuales, como marfil de hipopótamo, oro, plomo e incluso dientes humanos. Algunos historiadores han señalado que ciertos dientes utilizados en sus dentaduras podrían haber sido extraídos de esclavos. Aunque las prótesis eran funcionales, no estaban exentas de problemas. Causaban dolor, dificultades para hablar y una apariencia facial algo deformada, lo que explicaría por qué Washington raramente sonreía en retratos. Número 2. Más allá de su faceta como líder militar y político, George Washington tenía una profunda pasión por la agricultura. En su propiedad en Mount Vernon, a orillas del río Potomac, cultivaba no solo los cultivos habituales de la época, como tabaco y trigo, sino que también era un innovador agrícola. Washington se interesó por técnicas modernas de cultivo que promovían la sostenibilidad y la fertilidad del suelo. Implementó la rotación de cultivos, una práctica que alterna el cultivo de diferentes plantas en la misma área para mejorar la calidad del terreno y maximizar la producción. Esta técnica no solo ayudaba a mantener el equilibrio de nutrientes en el suelo, sino que también reducía la propagación de plagas y enfermedades. Además, construyó un granero circular, una estructura diseñada para mejorar la eficiencia en la trilla del grano. Esta innovación fue un testimonio de su pensamiento avanzado en comparación con los métodos agrícolas de su tiempo. Washington también mantenía correspondencia frecuente con otros agricultores y expertos, buscando siempre nuevas formas de mejorar la productividad de su plantación. Su amor por la tierra lo mantuvo enfocado en su finca, incluso durante los días más agitados de su vida pública, mostrando que su legado iba más allá de la política y se centraba en el cuidado del medio ambiente y la agricultura. Número 3. Cuando George Washington asumió el cargo de primer presidente de los Estados Unidos en 1789, el joven país se encontraba en una etapa de formación y no había reglas establecidas para limitar el número de veces que un presidente podía ser reelegido. Washington fue elegido con el apoyo unánime del colegio electoral y su liderazgo fue fundamental para consolidar la nueva república. Después de servir 2 mandatos, de 1789 a 1797, Washington sorprendió a muchos al rechazar la posibilidad de un tercer mandato. Esta decisión fue un acto significativo y en muchos aspectos revolucionario, ya que contradecía las normas de poder de la época. A diferencia de muchos líderes mundiales que buscaban perpetuar su autoridad, Washington creía que el poder debía ser transitorio y no concentrarse en una sola persona por demasiado tiempo. Su renuncia al poder fue vista como un acto de humildad y un profundo compromiso con los ideales republicanos de los Estados Unidos. Temía que, si se permitía que un líder se mantuviera en el cargo indefinidamente, el país podría caer en una dictadura o un régimen monárquico, el tipo de gobierno que la nación acababa de combatir en la Guerra de Independencia. Al negarse a un tercer mandato, Washington sentó un precedente de rotación pacífica y democrática del poder, algo innovador en su época. La práctica de limitar a los presidentes a 2 mandatos se mantuvo como una norma no escrita hasta que Franklin D. Roosevelt fue elegido por un tercer mandato en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esto preocupó a muchos, y en 1951 se aprobó la enmienda 22 a la Constitución, estableciendo formalmente que ningún presidente podría servir más de 2 mandatos. Esta enmienda se inspiró directamente en el ejemplo de George Washington, quien entendió que el liderazgo debía pasar de una persona a otra para proteger la democracia y evitar la concentración excesiva de poder. Número 4. Durante la Guerra de Independencia, George Washington entendió rápidamente la importancia de la inteligencia en los campos de batalla. Como comandante en jefe del ejército colonial, Washington organizó y dirigió una red de espionaje conocida como el Culper Ring, que se convirtió en uno de los primeros esfuerzos de espionaje organizado en los Estados Unidos. Esta red de espías, basada en Nueva York, fue fundamental para recopilar información sobre los movimientos y estrategias británicas, lo que permitió a Washington tomar decisiones clave que contribuyeron al éxito de la guerra. Los miembros del Culper Ring eran ciudadanos comunes, incluidos
distintos comerciantes y agricultores que se unieron para proporcionar inteligencia crítica. Utilizaban códigos cifrados, tinta invisible y mensajes secretos ocultos en cartas personales para transmitir información sin ser descubiertos por las fuerzas británicas. Por ejemplo, una de las tácticas empleadas fue la utilización de un sistema de números para sustituir palabras clave, lo que dificultaba aún más la interpretación de los mensajes por parte de los británicos. Esta red de espionaje no solo proporcionó información sobre los movimientos de tropas, sino que también ayudó a desarticular planes británicos. La inteligencia recopilada fue clave en victorias decisivas como la batalla de Yorktown, que finalmente llevó a la independencia de las colonias. Número 5. Tras la exitosa culminación de la Guerra de Independencia, algunos estadounidenses sugirieron que George Washington debería convertirse en rey de los Estados Unidos. La idea de una monarquía era tentadora para algunos, especialmente en un momento en que el nuevo país enfrentaba una gran incertidumbre política y económica. Sin embargo, Washington rechazó rotundamente la idea, defendiendo los principios republicanos y la soberanía popular. Su decisión fue trascendental en la formación de los Estados Unidos como una república democrática. Washington creía firmemente que la nueva nación debía estar gobernada por leyes y no por un individuo, y su rechazo a la corona estableció un precedente importante para el futuro del país. En lugar de acumular poder personal, Washington mostró un compromiso inquebrantable con la creación de un gobierno representativo, en el que el pueblo tuviera voz y voto. Este acto de humildad y visión sentó las bases para el sistema democrático que conocemos hoy y ayudó a consolidar la figura de Washington como un verdadero héroe de la libertad, mostrando que el liderazgo debe servir al pueblo y no a la ambición personal. Número 6. A lo largo de su vida, George Washington acumuló una considerable fortuna, en gran parte gracias a su plantación en Mount Vernon. En su apogeo, la finca abarcaba más de 8,000 acres y empleaba a cientos de esclavos para trabajar la tierra. Washington cultivaba diversos productos, pero su principal fuente de ingresos provenía del tabaco, que era un cultivo muy lucrativo en ese momento. Además de su plantación, Washington también realizó inversiones estratégicas en tierras a lo largo de las colonias, lo que incrementó aún más su riqueza. Era un empresario astuto y gestionó su finca con un enfoque innovador. En 1797, su fortuna se estimaba en alrededor de $500,000, una suma considerable para la época. A pesar de su riqueza, Washington era conocido por ser un hombre frugal y austero. Prefería vivir de manera modesta y nunca utilizó su fortuna para ostentar poder. De hecho, durante su tiempo como presidente, Washington rechazó cualquier tipo de compensación que excediera su salario, mostrando su compromiso con el servicio público y la república. Su ejemplo de humildad y responsabilidad financiera resonó en sus contemporáneos y ayudó a establecer un modelo para los líderes futuros en la joven nación. Número 7. George Washington fue el único presidente en la historia de Estados Unidos en ser elegido por unanimidad. En 1789, todos los electores del colegio electoral votaron por él, reflejando el inmenso respeto y confianza que el pueblo americano tenía en su liderazgo. Este hecho histórico no solo subraya su popularidad, sino que también habla de su carácter como líder. Washington fue elegido en un momento crítico, cuando la nueva nación estaba tratando de definir su identidad después de la Guerra de Independencia. Su liderazgo fue visto como una garantía de estabilidad y unidad, lo que fue crucial en una época en que el país enfrentaba desafíos significativos, incluidos desacuerdos sobre la dirección política y económica. La unanimidad se repitió en su reelección en 1792, un testimonio de la confianza continua que el pueblo depositaba en él. Sin embargo, a pesar de su éxito y popularidad, Washington era consciente de la pesada carga que significaba la presidencia. A menudo se sentía abrumado por la responsabilidad y consideraba la posibilidad de retirarse. Su decisión de no buscar un tercer mandato sentó un precedente fundamental en la política estadounidense y ayudó a establecer la tradición de un liderazgo temporal. Número 8. A pesar de que George Washington es conocido como el padre de la patria, en realidad nunca tuvo hijos biológicos. Él y su esposa, Martha, criaron a los hijos de su primer matrimonio, pero Washington no tuvo descendencia propia. Este aspecto de su vida personal lo diferencia de muchos otros líderes de la época y presenta una visión más íntima de su carácter. La familia de Washington era una mezcla complicada. Martha tuvo 4 hijos con su primer esposo, pero todos murieron jóvenes. Al casarse con Martha en 1759, Washington se convirtió en el padre adoptivo de los 2 hijos restantes, lo que reforzó su papel como figura paternal en la
familia. A pesar de no tener hijos biológicos, su dedicación a la familia y el hogar era evidente. La falta de descendencia propia también generó una serie de especulaciones sobre su legado. Washington se preocupaba profundamente por cómo sería recordado y a menudo reflexionaba sobre su impacto en la historia. De hecho, en su testamento, dejó su finca y propiedades a su esposa y, tras su muerte, a sus nietos, asegurando que su legado familiar continuara de alguna manera. Esta singularidad en su vida personal añade otra dimensión a su papel en la historia y cómo es recordado hoy. Número 9. Después de dejar la presidencia, Washington abrió una destilería en su finca de Mount Vernon, convirtiéndose en un destacado productor de whisky. Esta destilería, inaugurada en 1797, se convirtió en una de las más grandes de su tiempo, produciendo hasta 11,000 galones de whisky al año. Washington no solo era un productor, sino también un empresario astuto, ya que utilizaba gran parte de la cebada y el maíz cultivados en sus tierras para la producción. El whisky de Washington era muy popular y su fama se extendió más allá de las fronteras de Virginia. Vendía su producto en todo el país y, como resultado, generó una considerable fuente de ingresos para su finca. Este interés por la destilación no solo demuestra su habilidad como agricultor, sino también su deseo de innovar y diversificar su economía personal. El whisky se convirtió en una parte significativa de la cultura americana, especialmente en la región de los Apalaches, y la destilería de Mount Vernon se mantiene como un testimonio del legado de Washington como pionero en el campo de la producción de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Número 10. El 30 de abril de 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que, aunque de gran relevancia histórica, fue sorprendentemente sencilla. A diferencia de las elaboradas ceremonias presidenciales que conocemos hoy, la de Washington fue casi austera. Se llevó a cabo en la terraza del Federal Hall en la ciudad de Nueva York, que en ese momento era la capital provisional del país. Washington juró sobre una Biblia prestada por una logia masónica local, ya que no había una disponible en el lugar. El juramento, administrado por el canciller de Nueva York, Robert Livingston, fue breve pero solemne. Tras esto, Livingston gritó: «¡Viva George Washington, presidente de los Estados Unidos!», un gesto simbólico que unió a los espectadores en vítores. Y ahora que conoces estas increíbles curiosidades sobre George Washington, queremos saber cuál de estos datos te sorprendió más. Déjanos tu comentario abajo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte para no perderte más contenido fascinante sobre historia y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y si conoces a alguien que también le encantaría aprender más sobre personajes históricos, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido interesante para ti.